Durante 1000 años, una de las civilizaciones americanas más avanzadas permaneció oculta en las junglas de Centroamérica. En el mundo de los mayas había grandes ciudades con sorprendentes monumentos. Representa una montaña sagrada. Fueron gobernados por poderosos reyes. Todo el arte de esta región celebra la guerra. Incluso habían escrito su historia. Pero por razones desconocidas, la gran civilización maya se derrumbó. He venido a Guatemala para averiguar por qué y para explorar los misterios del mundo maya. Mi profesión de arqueólogo me ha llevado a visitar los confines de la Tierra para descubrir los secretos de nuestros antepasados. Me llamo Michael Arbuthnot y esto es Mundos Secretos, los mayas. Bienvenidos a la tierra de los mayas. Estoy en el lago Atitlán, al sur de Guatemala. Hace 1000 años esta región formaba parte de la antigua civilización maya que se extendía hasta el Yucatán por el norte, a Belice por el este y a Honduras y El Salvador por el sur. Me dirijo a la ciudad de Santiago Atitlán, uno de los lugares donde los mayas viven hoy en día. Este mercado es probablemente muy similar al que habríamos visto hace 1200 o 1300 años. La gente acude de todas partes para vender sus mercancías al aire libre. Mango. Santiago Atitlán es uno de los pocos sitios que quedan en Guatemala donde todavía subsisten la cultura y las tradiciones mayas. Fíjense en esto. Son cangrejos vivos envueltos con alguna especie de hoja de palmera. Tienen buena pinta. ¿Cuánto cuesta? En la actualidad, en Centroamérica, viven más de 6 millones de mayas. Si nos fijamos en sus caras, sabremos cómo eran sus antepasados. Incluso podemos oírles hablar en maya. Maya quiere decir la gente del maíz. El maíz siempre ha formado parte de la dieta maya, y hoy en día las mujeres preparan las tortillas de maíz de la misma manera que hace siglos. Otra tradición que se adentra en el pasado son sus textiles. Esta mujer está envolviendo su cabeza con una cinta de 20 metros de longitud para formar una pieza que llaman tocoyal. Representa el halo alrededor de la luna nueva y solo lo hacen los mayas de Santiago Atitlán. Los colores y diseños de sus vestidos muestran el amor de los mayas hacia la naturaleza. Hola. Pero hay algo más. Todos los poblados mayas del lago Atitlán tienen su propio diseño y dibujo. No importa dónde estén, siempre se sabe de dónde provienen. Los arqueólogos tienen pocas probabilidades de contemplar los tejidos. Este material no se conserva bien en los yacimientos arqueológicos. Cuando se hace una excavación, estos textiles no se conservan. Y por eso, resultaba difícil saber los colores que empleaba esta antigua civilización, hasta que no se vieron algunos ejemplos actuales. Durante años, los mayas han sido una minoría indígena en un país de población predominantemente española. Pero hace poco se les concedieron todos los derechos de la ciudadanía. Hace 1000 años este pueblo era una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Durante el último siglo, los arqueólogos desenterraron docenas de ciudades mayas, ocultas en las junglas de Guatemala, México, Belice y Honduras. Esas excavaciones nos han mostrado los muchos y grandes logros de los mayas. Tenían un sistema de numeración que incluía el concepto del cero, desconocido en gran parte del mundo. 3 complejos calendarios con acontecimientos celestiales, estaciones y un nuevo año solar. Así como un lenguaje jeroglífico que representaba su palabra hablada. Pero las claves de por qué se derrumbó esta gran civilización son más difíciles de descubrir.
Me he dispuesto a encontrar la respuesta, y el mejor lugar para comenzar son las tierras bajas de Guatemala. Antes de partir, voy a ver a un chamán maya que se ha ofrecido a bendecir mi viaje. Esperemos que sea una receta para conseguir el éxito. No sé dónde me estoy metiendo. La religión ha jugado siempre un papel preponderante en la vida de los mayas. Para muchos, es una combinación de antiguas creencias mezcladas con el catolicismo que trajeron los españoles. La bendición parece incluir un misterioso fluido verde que se mezcla con ron. En nombre del Padre. No estoy preparado para lo que me pueda pasar a continuación. Bueno, no es la primera vez que me arrojan flores. Vale, ya está. En cuanto hemos acabado con las flores, me lleva a una mesa para leerme el futuro, con habas de café. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arbuthnot. Es buena Vas a tener buena suerte. ¿Buena suerte? Sí, buena suerte usted. Voy a tener buena suerte. Sí. Eso sí que son buenas noticias. Y hay más, una bendición final con otro trago de ron. Creo que esto es la versión maya de A tu salud. Sí. ¿Estuvo bien? ¿Echamos un trago? No. No. ¿Usted? Gracias. Ok, está Adiós. bien. Adiós. See you next Nos time. volveremos a ver. Ok. Bien. I have been He sido purified. purificado. En la cumbre de la civilización maya existieron docenas de ciudades independientes solo en el norte de Guatemala. La mayor y más poderosa era Tikal. Ahora casi todo es jungla, pero no era así hace 1200 años. Vamos a una de las mayores ciudades de América. Los arqueólogos descubrieron Tikal en 1848, pero no fue excavada plenamente hasta los años 70. En la actualidad es el mayor yacimiento arqueológico del continente americano. Espectacular. Su núcleo urbano cubre 2,5 hectáreas con más de 3000 edificaciones. Las más antiguas datan de 300 años antes de Cristo. Unos 750 años después de Cristo, Tikal era una ciudad con aproximadamente 100.000 habitantes, y aquí estaba su centro. La gran plaza donde el pueblo se reunía para las fiestas y para escuchar a su rey. El gran templo del jaguar. Sí, este es. Impresionante, ¿no? Es increíble. Tomás Barrientos es uno de los principales arqueólogos guatemaltecos. ¿Qué altura tiene? Unos 50 metros. Este templo era un monumento dedicado a una victoria militar. Los bloques del edificio de Tikal son de piedra arenisca local. Pero entonces los edificios no tenían esta apariencia. En su día tenían esta otra imagen. Estaban cubiertos de yeso pintado con brillantes colores. Los reyes mayas construyeron esos monumentos para inmortalizar su reinado y para impresionar a sus súbditos y vecinos. Los templos de altas pirámides eran considerados montañas sagradas. Acercaban al rey a sus dioses y proporcionaban una plataforma desde donde dirigir las celebraciones o los sacrificios rituales. El pueblo maya acudía desde kilómetros de distancia para contemplar cómo el rey ofrecía su propia sangre a los dioses. Se situaba frente a miles de personas reunidas en la plaza que habían venido a verlo. Entonces, en esta civilización, la estrella era el mismo rey. Sí, y para construir las pirámides tenía que reunir a todo el pueblo. De hecho, su actuación era crucial. Suena muy político.
Dejando la política a un lado, los mayas también tenían tiempo para disfrutar de un deporte al que jugaban con una pieza única. Inventaron el balón de caucho y lo utilizaban en campos como este. Este juego le dio un nuevo sentido a la palabra deportividad. Sabemos que a veces sacrificaban a un jugador. ¿Sí? ¿A quién sacrificaban? Probablemente al perdedor, no lo sé. Mucho de lo que sabemos sobre los mayas proviene directamente de la historia escrita que dejaron. Este monumento de piedra es una estela. Una estela. Aquí vemos los signos. Los llamamos glifos. Los glifos representan o bien palabras completas o sonidos, con cuya combinación escribían la historia. Entonces, ¿esto es prácticamente un texto? Sí. Fue una civilización increíble, y su rápida desaparición la vuelve aún más intrigante. En cuestión de unos 100 años, no solo Tikal, sino todas las ciudades mayas de las tierras bajas fueron abandonadas. Uno de los mayores retos es descubrir qué ocurrió. ¿Qué pudo hacer que una civilización tan avanzada se derrumbara totalmente? A 65 kilómetros al oeste de Tikal está la ciudad insular de Flores, situada en el lago Petén Itzá. Me han invitado a un pequeño museo privado de una isla cercana para que eche un vistazo a las antigüedades mayas. Bienvenido a mi casa. Gracias. Luis Colmenares es el director del museo. Tiene piezas que datan del año 600. Desde hojas para cortar carne hasta ornamentos dentales para ricos. Aquí encontramos la moda maya. ¿Un pendiente de jade? Sí. ¿E instrumentos musicales? Hay incluso un tintero para ocasiones especiales. Bueno, suponiendo que yo fuera la víctima propiciatoria, aquí se guardaría la tinta y me estamparían un signo con este rodillo. Mojarían el rodillo y me lo pasarían rodando para hacerme un tatuaje. Eso indicaría que iban a sacrificarme. Sí, el color negro es para el sacrificio al dios de la lluvia. Era esencial aplacar a los dioses de la lluvia para conseguir una buena cosecha. Entonces, en cuanto los marcaban con tinta negra, les clavaban la hoja. Esta daga de aquí se usaba para arrancar los corazones humanos y completar así el sacrificio. Sí, para abrir y sacar el corazón. El corazón lo utilizaban los mayas como ofrenda a los dioses, muchos corazones al día para los dioses de la lluvia. Habría que rajar la caja torácica y el tejido blando para sacar el corazón aún latiendo. Sí. Este es el vaso para guardar la sangre. Y luego la sangre era vertida en un fuego para que el humo se elevara y llegara a los cielos. Así alcanzaría a los dioses. Estas vasijas contenían sangre maya. Sí. ¿Para qué sirve un sacrificio sin público? Los sacerdotes convocaban a la gente desde grandes distancias con estas caracolas. Vaya. Muy bien, ahora probaré yo. No creo que nadie acuda corriendo a mi llamada. Después de este éxito, creo que ha llegado el momento de marcharnos. Debieron necesitar un inmenso esfuerzo para construir las grandes ciudades mayas. La clave para que trabajara tanta gente era darles de comer. Muchos arqueólogos creen que la caída del Imperio Maya tuvo algo que ver con la comida. Uno de los logros más impresionantes de los mayas es que consiguieran vivir aquí, en una jungla subtropical. No es el lugar apropiado para cultivar alimentos. Los mayas comían maíz principalmente. De hecho, los análisis de los esqueletos mayas muestran que el maíz constituía el 70% de su dieta. Con frecuencia a los mayas se los suele llamar la gente del maíz, y no solo porque lo comieran. Según sus antiguos mitos, el hombre fue creado a partir del maíz. Para conocer el papel que juega el maíz en la vida de los mayas, he sido invitado a visitar una granja maya. Buenos días. Me llamo Mike.
Estos utensilios se llaman mano y metate. Los arqueólogos los encuentran por todas partes cuando excavan en esta región. La mano es el rodillo y el metate una losa de piedra algo rugosa. Esta mujer vierte poco a poco unas gotas de agua. Me han dicho que debe tener un poco de cal para ayudar a soltar los nutrientes y ablandar los granos. Finalmente se obtiene la masa de maíz. La verdad es que desde aquí parece fácil. Perfecto. Yo voy a probar ahora, es lo mejor que puedo hacer para imitar a los mayas. Niños, no os riáis de mí. Esto debe de hacerse así. Pero 500 veces más deprisa. Seguro que con 2 años de práctica lo haría mejor. Deben de creer que soy un gringo loco. Cuesta mucho hacer una tortilla. Bueno, hasta aquí he llegado. La masa está lista. Ahora hay que darle palmadas para conseguir la forma. Me parece que no coordino muy bien. Esto es ridículo. No la puedo despegar. Pero ella está siendo muy paciente conmigo. Las tortillas se cocinan sobre un hornillo de leña llamado comal. Salió un poquito feo. Es poquito, es poquito y feo. Es pequeña y fea. Después de hacer la tortilla, utilizan la masa que sobra para cocinar una sopa de maíz llamada atole. ¿Para coger fuerzas? Sí. Es una sopa muy fuerte. De hecho, hay una capa de judías en el fondo del tazón. Gracias. Muchas gracias. It's smoking hot. Está ardiendo. Wow. Makes you strong. Es intensa. I can tell. Seguro que me da This will muchas make me very fuerzas. strong. Delicious. Delicioso. Thank you Gracias. very much. Adiós. Alimentar a cientos de miles de personas no resulta fácil, especialmente si algo va mal. ¿Se debería el ocaso de los mayas a la comida? Algunos arqueólogos creen que la caída de los mayas se debió a una sequía que duró una década y que los dejó sin alimentos. Para saber si esta teoría tiene algo de verdad, mi siguiente objetivo será adentrarme en las remotas junglas del norte de Guatemala. ¿Han oído hablar de los caminos de piedra? Este es uno de ellos. Nos dirigimos a La Corona, un yacimiento situado en el corazón de la jungla. Tardaremos 2 horas y media en llegar, y está solo a 40 kilómetros. La buena noticia es que llevamos ya hora y media de marcha, y la mala, que estamos a medio camino. La Corona fue descubierta hace pocos años. Se encuentra en las primeras fases de la excavación. En ella trabaja un equipo de arqueólogos guatemaltecos y americanos. Sí. Bienvenidos a mi mundo. Esto es lo que me gusta de la arqueología. Echen un vistazo. Michael, ¿lo has conseguido? Sí, señor. Bienvenido a La Corona. Gracias. ¿Qué tal el viaje? Muchos baches. ¿Es el campamento base? Sí, porque aquí tenemos la cocina, el laboratorio está allí. Y ahora voy a enseñarte tu tienda. Me han reservado una bonita tienda en primera clase. Bien, con esto vale. Muchas gracias. He venido a reunirme con un equipo de expertos en el clima. Buscan claves que demuestren que los mayas se hundieron debido a una sequía. Pero hoy vamos a visitar una ciudad maya escondida. Eso es un caimán. Creo que es mejor que me vaya a otra parte. Hasta ahora han dibujado un mapa de 1 kilómetro cuadrado de La Corona. Tenía una plaza mayor que ocupaba aproximadamente la mitad que un campo de fútbol americano. Los arqueólogos estuvieron buscando este lugar casi durante 50 años. En los años 60 aparecieron una serie de paneles mayas en el mercado de antigüedades. Los arqueólogos se dieron cuenta de que fueron saqueados del mismo yacimiento, pero no tenían ni idea de dónde estaba. Durante años, esta ciudad fue conocida como el Sitio Q. El doctor Marcelo Canuto dirige las excavaciones de La Corona.
En los 90 llegó aquí la primera expedición arqueológica y notaron ciertas conexiones entre la corona y el sitio Q. Unos 8 años más tarde llegamos nosotros y encontramos un panel idéntico a otro que había sido saqueado en los 60. Esa fue la prueba definitiva de que se trataba del sitio Q. Durante años este lugar fue desvalijado meticulosamente por los saqueadores. ¿Los saqueadores cavaron aquí? Sí, no fuimos nosotros. Empezaron por la parte de atrás y destrozaron todo hasta llegar aquí. Lo que estamos viendo es una fachada con terraza, así que destruyeron todo el edificio. Totalmente, en busca de lo que ellos llamaban tesoros. Ahora estamos justo en el centro del edificio. Así es el interior de una pirámide maya. Eso es, esto es un relleno arquitectónico. Uno cree que estas estructuras están repletas de bloques, pero solo hay escombros y polvo. Así es. No muy lejos de allí me encuentro con un templo que está en las primeras fases de la excavación. El templo tiene años de polvo acumulado encima. Han cavado cuidadosamente una serie de trincheras estratégicamente situadas. Joan Baron, una aspirante al doctorado por Yale, dirige las excavaciones. Hola, ¿qué tal estás? Joan, encantado. He oído que os lo estáis pasando muy bien. Por supuesto. Estamos limpiando unos escalones que llevan a la cima de una pirámide. Así que esta colina es realmente una pirámide. Sí, cuando no está limpia. Resulta difícil darse cuenta, pero es un templo. Resulta difícil de creer. Cuando retiren todos los escombros, el templo tendrá este aspecto. Toda la arena que se excava es pasada por un tamiz para que no se pierda ni el más pequeño trozo de cerámica. Estos van juntos, ¿lo ves? Eso creo. Ah, sí. Eso es. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Son vasijas para guardar cosas, probablemente para conservar algo. Es la fiambrera de los mayas. ¿Y esto qué es? Es una hoja de obsidiana que hemos encontrado hoy. La obsidiana es un cristal volcánico muy afilado. Lo usaban para cortar toda clase de cosas. Se suele encontrar en las cocinas de las casas o junto con otras herramientas. Como estamos en un templo, imagino que aquí lo utilizarían para los rituales. Ha sido un día muy largo y caluroso. En la jungla, sin televisión ni internet, el equipo de excavación se entretiene contando historietas. Tomás llegó una semana después y dijo, ¿y mi ropa? ¿Qué ropa? Tendrás que dormir en ropa interior. Mañana seguiré mi investigación y hablaré con el equipo que trata de averiguar por qué desapareció la corona y cientos de ciudades como ella. Toca lavarse. Para ser un arqueólogo de verdad, hay que aprender a disfrutar sin comodidades. Y la corona es un ejemplo perfecto. ¿Cómo es la vida en un yacimiento arqueológico? Pues voy a enseñársela. Siempre hay un chalado del rock. Este es Damien. Y estas son las duchas. Es como ducharse en un cubo de basura, pero al final lo consigues. Son bastante corrientes en un campamento arqueológico. Ahí va un compañero de camino a la ducha. Este es el retrete. Muy bonito, ¿no? Se puede escuchar el zumbido de las moscas. Apesta. Monos. Hay monos. ¿A dónde van? Ahí están. Jugando en ese árbol. Son como el Yeti. Si te ven, desaparecen. Te hacen parecer tonto. Bueno, basta de monos. Volvamos al trabajo del día. Descubrir qué causó la caída de los antiguos mayas. Empezaré por hablar con el director de la excavación, Marcelo Canuto. ¿Qué cree que les ocurrió a los mayas?
Uno de los tópicos más recientes ha sido el clima, el papel que el clima podría haber jugado. Y una de nuestras tareas aquí es buscar un registro de los cambios climáticos para saber si coincidió el colapso de la civilización maya. Imaginemos que pudo ser una gran sequía. Ha venido un equipo de investigación para reunir pruebas de que hubo una sequía. Pero acompañarles es complicado. Trabajan en una barca que parece de contrachapado. En cualquier caso, me han dicho que su investigación es vanguardista. Soy Mike. Yo no. ¿Me puedes ayudar? Claro, ahora mismo. Esta es la barca de investigación. Pete, ¿Qué tal? Encantado. Veo que tienes aquí todo un laboratorio. Muy bonita, pero ¿funciona? Pete Douglas y Joan Lash son geólogos. Su objetivo de hoy es sacar sedimentos del fondo del lago. El proceso consiste en introducir un tubo en el lecho del lago para extraer un largo cilindro de barro. Una muestra. 1, 2, 3. Escondido en esta sencilla pella de barro hay un registro del pasado. Capa tras capa de sedimentos depositados a lo largo de los años. Pete, cuando hagas el análisis, ¿qué esperas encontrar? Hay muchas formas de comprobar un cambio climático estudiando el barro. Pero mi idea es analizar los compuestos orgánicos que cayeron al lago. Las hojas que caen de los árboles van a la orilla y las lluvias las arrastran hasta el río. Se descomponen y dejan su firma química. La cera descompuesta es resistente a la degradación. ¿Cera? Así es. ¿Se puede saber cómo era el tiempo hace 1500 años solo por la cera de las hojas que hay en el fondo? Eso es. Resulta increíble. En cuanto veas los análisis, ¿qué confirmará que hubo una sequía? Cuando hay una sequía aparece un hidrógeno más pesado. Y cuando el ambiente está más húmedo, el hidrógeno es más ligero. Y esa diferencia se puede medir. Esperamos observar un gran pico en la química del hidrógeno en el momento del colapso del Imperio Maya. 1, 2, 3. En teoría, lo que estamos viendo aquí son sedimentos muy antiguos. Eso es. Donde acaba la textura del sedimento, aparece la del suelo, probablemente de una época prolongada en la que el lago se secó. Enviarán la muestra a un laboratorio donde será analizada en busca de trazas microscópicas de cera de árbol. De esta manera sabrán cómo era el clima en la antigüedad. ¿Esta sección es de una fase de sequía? Bueno, no podemos saberlo todavía. Pero hubo un cambio. Hubo un cambio en el lago. Y todo parece indicar que había menos agua. Análisis previos, realizados en otros lugares de Guatemala, indican que se produjo una fuerte sequía alrededor del año 800. Más o menos cuando muchas ciudades mayas fueron abandonadas. Eso demostraría que hubo problemas debido a la escasez de alimentos. Se trata de una teoría con mucha base, pero no todos creen en ella, especialmente uno de los más legendarios arqueólogos de Guatemala. Si quieres que te peguen un tiro, ve en esa dirección. Estoy de viaje otra vez, rumbo al noroeste de Guatemala. He venido a visitar a un arqueólogo que ha estado excavando en esta región durante los últimos 30 años. Este no es mi vehículo de siempre, pero no creo que Indiana Jones condujera un minivan. No lo sé. Bueno, quizás Indiana Jones jugaba al fútbol en su tiempo libre. Probablemente. El doctor Arthur Demarest es el director del Vanderbilt Institute de Arqueología Mesoamericana y es muy peculiar. Esa es una porquería. Tú quieres una buena cerveza y esa es la peor de Brasil. La que tienen aquí es de Guatemala. Te llevaría a un restaurante francés, pero está cerrado.
Según Arthur, la teoría de la sequía no se sostiene. Salud. ¿Qué piensa de la sequía? La sequía apareció demasiado tarde y solo afectó a ciertas regiones. En los años 740, 757 o 760 no había comunidades pobres. Sin embargo, recogieron sus cosas y se marcharon. Y si no fue la sequía, ¿qué les ocurrió a los mayas? Para contestar esa pregunta, Arthur insiste que hagamos un viaje río arriba. Nos dirigimos a una de las más famosas excavaciones situada en la ciudad de Aguateca. No hay gondolero, pero llevamos un motor extra, porque siempre se rompen. Y también llevamos salvavidas simbólicos. Adiós. La única manera de llegar allí es un viaje de 3 horas por el río Usumacinta. Si quieres que te peguen un tiro, ve 2 kilómetros en esa dirección. ¿Ah, sí? Hay un gran poblado narco. Atacan a los turistas. Y claro, el turismo ha bajado mucho. ¿De verdad? Pero no es que estemos. No quiero que te preocupes. Las cosas van mejor ahora. Este es el Mississippi, la superautopista del mundo maya. Y eso es lo que ocurrió aquí. Todo ocurría alrededor del río. Era una gran ruta comercial y siempre fue zona crítica. Siempre generó disputas y alianzas. En esta región existió un grupo de ciudades que durante décadas mantuvieron una alianza comercial pacífica. Pero a lo largo del siglo VIII empezaron a pelear entre sí. Así fue como se inició el colapso del Imperio Maya. Y comenzó al menos 50 años antes de que llegara la sequía. Según Arthur, no fue la hambruna lo que acabó con los mayas, sino una lucha permanente. Y en ningún lugar se ve esto mejor que en la ciudad que Arthur excavó hace 10 años, Aguateca. ¿Dónde se encuentra esa ciudad? Aquí mismo. ¿Sobre ese cerro? Eso es, hasta donde llega la jungla. En lugar de estar cerca de un río, Aguateca está situada en lo alto de un cerro de 100 metros. Los mayas eligieron este lugar no porque fuera conveniente, sino porque era defendible. Una gran estela revela una sombría imagen de lo que sucedió aquí. Obviamente algo fue mal. Todo el arte de la región es militarista. En todos los monumentos se celebra una guerra repleta de sangre, algo que resulta políticamente incorrecto, incluso para traducirlo. ¿Eso de ahí es un escudo? Es un escudo, el símbolo de la muerte. Lechuzas, cráneos, todo habla de la muerte. En la base hay un rey prisionero. Todavía lleva un tocado para mostrar que es rey, pero está desnudo y sangrando. Mis compañeros se enfadan cuando digo que esto se parece al rap. Algo así como, soy el más grande y he conquistado el mundo. Pero no hay nada que diga, merezco vuestro respeto. Con botas de jaguar. Justo en lo alto del cerro empiezan las defensas aguatecas. Bueno, ese es el barranco. Sí, es un fenómeno natural. Como en todos los lugares fortificados, los mayas lo supieron aprovechar muy bien. Sabían cómo hacerlo. Esta hondonada baja unos 30 metros y en algunos lugares más. Y no hay accesos salvo por esos puentes naturales. Nadie podía cruzar si ellos no querían. Tenían un muro defensivo que se extendía a lo largo de todo el borde. Creemos que eso está quemado porque tiraron troncos ardiendo. Pero el barranco no fue suficiente para salvar Aguateca. Alrededor del año 800, esta fue una de las últimas ciudades de la región que se vio envuelta en la guerra. ¿Este era el Palacio Real? Sí. Entonces esto fue como el Álamo de Aguateca. Este fue el último baluarte del reino de Petexbatu. Abarcaba toda la región. En el último momento recibieron un rápido castigo. En la sala del trono se encontró un cinto real. El rey fue literalmente sacado a rastras de su sitial. Y si no fue la sequía, ¿cuál fue el motivo de la guerra?
Pues durante unos 50, 60 o 70 años existió una gran rivalidad entre los grandes templos. Competían y luchaban por su arquitectura y rituales, algo que tenía mucho que ver con su ego. Cuando este asentamiento se derrumbó, no quedó casi nadie en la región. Los agricultores recogieron sus cosas y se marcharon. Poco después, solo quedaba una pequeña población. Finalmente existían pocas diferencias en la región. El pueblo fue desplazado, las ciudades fueron incendiadas y el entorno, el paisaje y el asentamiento quedaron arruinados. Según Arthur, fue su egolatría lo que condujo a los mayas a la catástrofe. Una batalla por la supremacía entre gobernantes rivales degeneró en una guerra crónica. La sequía solo complicó un problema que ya se había iniciado. Pero los mayas habían sobrevivido durante siglos. ¿Por qué no pudieron superar esos problemas? Para resolverlos, los mayas recurrieron a sus dioses. Creían que el mejor modo de entrar en contacto con ellos era aventurarse en cuevas, las avenidas hacia el mundo subterráneo. Quiero ver una de ellas. Una cueva de Belice podría darnos más claves sobre la caída del mundo maya. Madre mía. Estoy en las junglas de Belice. Me dirijo a una cueva que, según los mayas, conducía al mundo subterráneo de los dioses. La cueva está situada más allá de la frontera con Guatemala, cerca de la ciudad de San Ignacio. Nos encontramos camino de Actun Tunichal Muknal, que quiere decir la cueva del altar o sepulcro de piedra. Una caminata de unos 45 minutos. Ha estado lloviendo toda la noche. Este camino está resbaladizo y las piedras son muy grandes. Para romperse una pierna, esas son serpientes de la jungla. La región es inhóspita, sin mencionar que tenemos que cruzar 3 ríos. Mi guía me ha dicho que nos encontraríamos en la entrada, pero no hay nadie a la vista. ¡Emil! ¡Emil! Voy dentro. Los arqueólogos descubrieron esta cueva en 1989. ¡Emil! ¡Emil! Mike, ven por aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí colgado esperándote. ¿Cómo voy a subir? Sube por aquí. ¿Y el ascensor? Baja un poco y a la derecha. Vale, si tú lo dices. Esto no es lo que esperaba. ¿Vienes todos los días? Me alegro de verte, ve tú primero. El interior de la cueva se ha ido formando durante milenios. Al caer las gotas de calcita y solidificarse, produjeron todo tipo de figuras extrañas. Ten cuidado con la cabeza. Sí, vale, acabo de golpearme. Ya veo. Haces que esto parezca fácil. Si vinieras todos los días, hay muchas pruebas de que los mayas visitaban la cámara principal. Estas cuevas eran el acceso al mundo subterráneo. Aquí era donde los mayas solían celebrar sus ritos religiosos. Es un lugar sagrado, por supuesto. Los mayas creían que los dioses del submundo controlaban el destino de los muertos. En esta cueva se realizaban ofrendas ceremoniales para interceder por los vivos. Bien, ya hemos llegado. En el interior de esta gruta se encontraron más de 400 vasijas de arcilla.
Los arqueólogos creen que las trajeron hasta aquí como ofrendas rituales para el dios de la lluvia. Te voy a enseñar algo realmente genial. Mira esta de aquí. Le han hecho un agujero. Sí, es lo que llamamos un ojo de cerradura. La mayoría de las vasijas que hay en la cueva tiene algo roto. Los mayas rompían las ollas a propósito. Aquí hicieron un pequeño agujero para sacarle los espíritus. Y después bajaban al inframundo para presentarlos como ofrenda. La ofrenda de los dioses. Como un sacrificio. Era un sacrificio. Mira, aquí es donde están los espíritus de las ollas. Las ofrendas de sangre se hacían en este lugar. Venían personajes muy importantes como sacerdotes o reyes, personas que fueran puras y divinas para los dioses. Se hacían un corte para verter su sangre en una vasija. La sangre caía dentro. Una práctica un tanto siniestra. Desde luego. Y hablando de cosas siniestras, ven a ver esto. Hay utensilios por todas partes. Según empeoraba la situación de los mayas, en los años de decadencia, hacían cada vez más sacrificios. Esto es lo que quería enseñarte. Mira a tu izquierda, allí. Es una de las primeras víctimas rituales que hemos encontrado. Sacrificaban las ollas, pero ocurrió algo y empezaron a sacrificar seres humanos. En su última etapa estaban desesperados y buscaron otras formas de aplacar a los dioses. Los seres humanos eran sus víctimas preferidas. La paradoja es que sacrificaban personas para dar unas vidas por otras. Finalmente, los mayas más intrépidos se aventuraron a las zonas más inaccesibles de la cueva. Oh my God. Dios mío. Sí, este es el mayor descubrimiento. La doncella de cristal. Debía de tener entre 15 y 20 años. Probablemente fue la última oportunidad que tuvieron los chamanes y sacerdotes mayas de apaciguar a sus dioses y realizaron el sacrificio. Es una prueba dramática de que su sociedad estaba cada vez más desesperada. La gente moría quizás a causa del hambre o de una guerra interminable. Lo que está claro es que la caída del Imperio Maya se debió también a la falta de imaginación. Las soluciones que esperaban de sus dioses no dieron resultado. Entre los años 800 y 900, las ciudades mayas de las tierras bajas de Guatemala cayeron en la ruina. Pero el pueblo maya sobrevivió de alguna manera. ¿Cómo lo consiguieron? Esto haría realidad el sueño de cualquier antropólogo. Cuando cayeron las ciudades de las tierras bajas de Guatemala, muchos pueblos emigraron a las tierras altas. Aquí, 1200 años más tarde, la cultura maya sigue aún muy viva. Como en muchas culturas, sus creencias y rituales lograron sobrevivir a lo largo de los años. Esta es la procesión de Maximón. Se celebra anualmente. Hoy se celebra a Maximón, una deidad local con influencias mayas y católicas. Solo se le venera aquí, en los pueblos que circundan el lago Atitlán. No es la idea que se tiene de un dios corriente. Maximón es una especie de patrón de la bebida, el tabaco y de un comportamiento generalmente diabólico. Tenemos suerte de ser uno de los primeros equipos de televisión al que se le permite grabar el día en que lo llevan de una casa a otra. Maximón es una especie de encarnación demoníaca. En cuanto entra en una casa, aísla o protege a la comunidad contra el mal. Se hace un gran favor a los demás teniendo en casa a Maximón. En cabeza de la procesión van dos efigies de Cristo Negro, con una tercera dentro de un ataúd de cristal. Le sigue Maximón, encerrado en una caja que impide que le dé la luz del sol. Una piedra especial que se utiliza para lavar sus vestidos va justo detrás de él. Es un gran ejemplo del mestizaje de las religiones. Una adaptación maya de una creencia cristiana.
Esto haría realidad el sueño de cualquier antropólogo. Es algo digno de ver. Y para ahuyentar a los malos espíritus, supongo que serán fuegos artificiales. Una receta para el desastre. Un montón de creyentes y explosivos, todos revueltos. Ahora lo están metiendo en la casa. Dentro de ella se desarrolla toda una escena. Finalmente, Maximón llega a su nuevo hogar para morar allí durante un año. Así se hacen las cosas, bebiendo cerveza. Beben cerveza porque celebran que Maximón está con ellos. Hay que festejar que ha venido a su casa. Así que beberán toda la cerveza, ron o licor que quieran. A Maximón le gusta beber y también fumar. Así que hay que celebrarlo. Llevan a Maximón por partes hasta el ático, donde volverán a montarlo en la oscuridad. Estamos a 38 grados, así que en la celebración nos hemos saltado todas las reglas de prevención de incendios. Cuando Maximón esté preparado, será bajado a la sala, donde le esperan ansiosamente sus fieles. Sus creencias religiosas unieron a los mayas en la antigüedad. Hoy también la religión mantiene su poder de convocatoria. Finalmente puedo ver a Maximón. Es una estatua de madera y, según me han dicho, se parece a un terrateniente español. Para que esté contento, los lugareños le ofrecen, cómo no, un trago de ron y un buen cigarro. Maximón encarna los vicios de esta gente. Pero a pesar de los malos hábitos de Maximón, para la comunidad es una forma importante de compensar el bien con el mal. Lo que produjo la caída de las ciudades mayas fue probablemente una combinación de varios factores: sequía, guerra, ego y el fallo a la hora de encontrar soluciones válidas para sus problemas. Pero de lo que estamos seguros es de que los mayas vivieron y murieron por sus creencias. Y a sus sucesores les ocurre lo mismo en la actualidad.